Sean todos bienvenidos en esta hora a su radio web Kadosh, al programa En los Brazos de Jesús, dándole la honra y la gloria a nuestro Dios porque nos va a permitir nuevamente abrir su palabra, llenar nuestros pensamientos de esta sabiduría que proviene de Él, llenar nuestro corazón y nuestra mente de paz, de alegría. Ese es el objetivo que Jesús tuvo, darnos esa paz que nadie y ni en ningún lugar la podemos encontrar. Les invito a que me acompañen en oración para agradecerle a Dios su presencia, que sea Él dirigiendo estos minutos y que toque nuestra mente y nuestros oídos, que abra nuestros ojos, y vamos a dirigirnos con respeto, con reverencia al Rey de Reyes, al Dios que hizo el cielo y la tierra. Venimos delante de tu presencia, al trono de la gracia, Señor, a través de tu Hijo Jesucristo, reconociendo que somos pecadores, Señor, reconociendo que fallamos, reconociendo que en nuestra carne no hay nada bueno, Señor, pero por la gracia, por ese plan divino que tuviste de enviar a tu Hijo Jesucristo en rescate de nosotros, Señor, podemos decir que podemos tener este privilegio, Señor, de comunión contigo a través de la oración. Te suplico, Señor, que unjas mis labios, Padre, para que esas palabras de lo alto vengan, Señor, a través de mí y pueda ser escuchada, Señor, pueda caer en buena tierra, Señor. Quita toda ceguera espiritual, Señor. Abre nuestros oídos a tu palabra, a estar atento de estas verdades que tú nos enseñas, Señor, que están al alcance de todos en la Biblia, Señor. Agradecemos porque tú no tienes secretos con tus hijos, Señor. Tú revelas los secretos, Señor, los tesoros escondidos, Señor. Son para tus hijos, aquellos que tienen amor por ti, Señor, aquellos que quieren conocer de tu presencia, Señor. A ti suplicamos, Señor, que bendigas estos 30 minutos, Señor, para que podamos entender tu palabra, nos fortalezcan y nos den una luz, Señor, en este mundo de tinieblas. Te lo suplicamos todo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Este tema lo he titulado Libertad en Cristo y está situada, hemos citado el libro de Romanos, el capítulo 6, versos 3 al 8, pero antes de entrar de lleno a esta libertad que la podemos encontrar solamente en uno, esa persona única, especial, que nos da la libertad verdadera, la que nos liberta del pecado, la que nos quiebra esas cadenas de atadura, esas cadenas de maldición. Nuestra carne pecaminosa es nada más a través de Cristo Jesús, su Hijo Redentor, que vino a morir por ustedes y por mí. A través de esa sangre preciosa podemos quedar más limpios, más blancos y más puros que la nieve. Le damos la honra y gloria a nuestro Padre por ese privilegio, por ese don, por ese plan perfecto de enviar a su Hijo Jesucristo en redención de muchos, porque todos estamos vendidos a la muerte, todos estamos vendidos a terminar y no tener ese privilegio de salvarnos, de tener una vida futura. Pero gracias a ese plan que tuvo nuestro Dios, nosotros podemos ser, por medio de Jesús, merecedores de ese privilegio. Le damos la honra y la gloria por ese precioso regalo que nos ha dado y que muchos aún todavía no han podido encontrar esta verdad grande que solamente es Jesucristo el que nos da ese privilegio de ser salvos, de ser libertados de esas cadenas de pecado, de esas cadenas de opresión que Satanás pone en nuestra vida con ayuda de todos los demonios que están al servicio de él. Y asimismo,
como una pequeña introducción, quisiera hablar de las escrituras en la epístola de Segunda de Pedro, donde Jesús le revela a él que habrán falsos maestros y falsos profetas. Es decir, que vamos a tener en nuestro medio personas que nos van a guiar por un camino equivocado, doctrinas inventadas por hombres que nos van a guiar al camino de Satanás, que es la muerte. Y en esta epístola de Pedro es bien clara, donde menciona que habrán falsos maestros y falsos profetas, los cuales introducirán doctrinas, y ya están esas doctrinas vigentes, y muchos todavía, muchos miembros de familia de nosotros, muchas amistades todavía están inmersas en esas doctrinas, en esas cadenas, todavía están oprimidos, y a ellos yo les vengo a hablar de esta libertad que solamente la encontramos en Cristo Jesús. Es decir, que nos vamos a mover a Segunda de Pedro 2, el versículo 18, donde vamos a encontrar que muchos de los que conocemos todavía están inmersos en doctrinas falsas, en caminos equivocados que no nos van a guiar a esa libertad que es Jesucristo. Y nos vamos a dirigir en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 18. Dice así: pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. En estos versículos nosotros encontramos muchas verdades que todavía a muchos no se le han sido reveladas, hablando de falsos profetas, hablando de personajes que se visten de ovejas, que se visten de buenas personas y que quieren también a oscuras decir que ellos están llevándolos al camino que es Jesucristo. Pero lamentablemente esas doctrinas que ellos se han inventado no los están llevando más que al error. No tienen como centro Jesucristo. Tienen otras imágenes, otros medios para llegar al Padre. Pero la Biblia nos enseña a nosotros que es solamente a través de Jesús que podemos llegar al trono celestial, a la santidad que es nuestro Dios Jehová. Es por eso que tenemos que tener cuidado y ser listos en perspicacia, pero esa perspicacia solo la vamos a poder encontrar leyendo su palabra, teniendo fe en lo que la palabra viva dice, porque la palabra de Dios es viva, es verdad y es eficaz, y solamente a través de su palabra podemos ser libertados y dejaremos de ser esclavos de corrupción, como lo dice el versículo 19, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció, dice la palabra de Dios. Muchos tal vez han salido de doctrinas, de religiones donde no está la verdad de Jesucristo y se movieron a otra religión, pero tal vez han caído en este error de las falsas doctrinas, de los falsos maestros que no enseñan la verdad, porque no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, dice su palabra. Es decir, que usted tiene que ser una persona dirigida a Dios en oración para poder encontrar ese camino estrecho, donde no lo muevan ni a la derecha ni a la izquierda, sino al centro, al blanco, a la meta que es Cristo Jesús. Y el versículo 20 dice algo más grave, dice así: ciertamente si habiéndose ellos escapados de las contaminaciones del mundo,
por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Este versículo me recuerda a aquella historia del Nuevo Testamento donde dice que cuando alguien que está luchando por servir al Señor Jesús y se estanca, a Dios en ese caminar y le dice, no, me voy a tomar un descanso, un break, y después yo te voy a servir, Señor, estoy muy atareada en las cosas, en mi rutina diaria, voy a descansar un poco con el servicio, con la adoración que yo te tengo. Y caemos en este error. ¿Por qué? Porque dice que si tenía usted un demonio dentro y usted se aleja de la comunión con Cristo Jesús, viene, da ese espacio, usted un descanso de que para con la adoración del Señor, y dice que cuando viene ese demonio encuentra la casa barrida, la encuentra limpia y se aprovecha. Ya no viene solamente ese demonio, sino que trae más. ¿Por qué? Porque encontró esa casa vacía, porque la encontró sin ese Señor que da la fuerza, que da la para vencer la maldad y el pecado, que es Cristo Jesús. Por eso es importante que no demos una mirada atrás, que no demos ese espacio de descanso. Debemos nosotros ser constantes en la oración, constantes en la adoración a nuestro Redentor. No parar, porque en ese lapso de descanso que nosotros damos, el diablo se aprovecha y se aprovecha de más. Ya no es solamente uno, sino muchos los que vienen a habitar y a dominar su mente y su cuerpo. Y está más difícil para poder ser libertado y rescatado. Pero si usted se arrepiente y usted busca sinceramente a Jesucristo, Él lo va a libertar. Lo va a libertar, le va a dar esa libertad que necesita, esa paz que necesita por esa angustia que siente, por esa enfermedad que le provocó. Y dice así el 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del mandamiento que les fue dado. Es lo que estábamos explicando hace un momento, de que debemos de ser constantes, no parar, para evitar que esa pereza entre más fuerte. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos apartados de la vid, es difícil que nosotros podamos dar frutos buenos, frutos que edifiquen nuestro espíritu y el espíritu de los que nos rodean, en este caso el de nuestra familia, el de nuestros amigos, el de nuestra congregación. Por eso debemos nosotros escudriñar la Escritura y revisar en qué doctrina estamos metidos, por qué pastores o maestros de la ley nos estamos dejando guiar. Tenemos que aprender a orar y decirle al Señor que abra nuestros oídos para poder escuchar lo que viene de Dios y lo que viene del diablo, porque escrito también está que a Satanás le ha dado poder hasta de hacer caer fuego del cielo. Entonces eso quiere decir que debemos que estar en una comunión muy especial con nuestro Señor, entrar en esa santidad perfecta para que nos pueda guiar por el camino correcto y saber distinguir quiénes son esos falsos profetas en nuestro alrededor, esos falsos pastores, esos falsos enseñadores que tal vez de la lengua hacia afuera hablan buenas cosas, pero adentro de su corazón y de su mente está muy alejada la presencia de Dios. Pero por eso Dios nos ha dicho en su palabra que por fruto los conoceremos. Y ahora sí vamos a entrar de lleno con lo que es la libertad en Cristo, con nuestra cita bíblica en Romanos 6, versos 3 al 8.
Y dice así, una pregunta. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Esta es una clave muy especial, el llamamiento al bautismo. Yo sé que ahora en día la palabra de Dios está siendo predicada, está siendo llevada por todos los medios posibles, un fuerte pregón se está levantando, pero no solo es necesario que nosotros escuchemos su palabra, que nos llenemos espiritualmente con palabras que nos llenen de aliento, pero esas mismas palabras nos tienen que motivar a algo más sublime, y lo encontramos aquí, que es el bautismo. Bautizarnos en Cristo Jesús, ¿qué significa? Significa seguir el ejemplo que Jesús hizo y que está escrito en Lucas 3:21, cuando Jesús fue bautizado. Asimismo, cuando Jesús le habló a Nicodemo en Juan y los versículos en adelante, cuando le dijo el Señor Jesús a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios, para poder entrar al reino de la salvación. Y en Juan 3:5 Jesús le dijo a Nicodemo estas fuertes palabras: el que no naciere de agua y espíritu no puede entrar en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Por eso es importante que aquel profeta, aquel maestro, aquel pastor, aquella persona que predique, tiene que motivarles y enseñarles a dar ese paso del bautismo, a ser sepultados juntamente con Cristo en las aguas del bautismo. Y aquí nos lo dice y nos lo afirma, se los leeré textualmente en el versículo 4, Romanos 6, dice así: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Eso es lo que significa empezar a vivir la vida eterna, la salvación, empezar a andar en una vida nueva. Pero hay religiones que nos han enseñado que tenemos que morir para empezarle a rezar a Dios para que le salve, para que nosotros intercedamos por medio de esas largas repeticiones de palabras y decirle: Señor, sálvalo. No, esa es una falsa doctrina que está muy inmersa en nuestro medio. Lo que Dios quiere es que en vida nosotros podamos empezar a vivir esa vida nueva, esa felicidad que solamente la podemos encontrar en Cristo Jesús. Y a través del bautismo nosotros recibiremos poder, el Espíritu Santo, que es el que nos va a guiar para poder caminar en esa vida nueva, para poder abrir nuestra boca y dar testimonio de las maravillas que encontramos en la Biblia, de los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida, de los milagros que Dios ha hecho en el cambio, en la forma de vestir, en la forma de hablar, en la forma de pensar. Y dice así el versículo 5: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. No solamente empieza ahí la vida nueva, la salvación, con andar en vida diferente, que sea agradable a Dios, sino también tenemos una promesa a futuro, que cuando nosotros lleguemos a morir y Jesucristo vuelva de segunda vez, seremos resucitados todos aquellos que creyeron, que se bautizaron y que promulgaron en su corazón ese cambio, empezar a vivir esa vida nueva. Pero esa vida nueva no se vive solo con palabras, se necesita poder de lo alto, y ese poder de lo alto lo recibimos en el bautismo, con el sellamiento del Espíritu Santo, que es el que nos motiva, que es el que nos da la fuerza para doblar rodillas, para pensar en Jesús, para agradecer de todo lo que nuestros ojos observan, desde las hormigas, desde el polvo, desde todo, poder nosotros ser agradecidos con el Señor Jesucristo. Aparte de eso, en Hechos 22:16 también los apóstoles nos enseñan y nos dice así, dice: ¿y ahora qué esperaremos?
les da un imperativo, les dice, levántate, bautízate y lávate de tus pecados, invocando su nombre. Es decir, que ellos afirmaron estas palabras también en el principio de la nueva iglesia, cuando ellos empezaron la iglesia primitiva, levantando a la gente con ánimo, pregonando estas verdades, enseñando a Jesucristo, dando a conocer quién es, porque del oír viene la fe. Y dice, bautizándote y lávate de tus pecados, invocando su nombre. Ahí donde usted está, es necesario que invoque el nombre de Jesús y que usted pronuncie labios ese arrepentimiento, porque sin arrepentimiento también Jesús no puede hacer nada. Si usted no se arrepiente de su vida, de su enfermedad que tiene impresa en la sangre, lo que es el pecado, es necesario reconocerlo, es necesario confesarlo a ese Ser Supremo para que Él dé el paso de perdonarnos y de llevarnos, de mover nuestro corazón, nuestra mente a escudriñar sus escrituras y dar ese paso muy bello que nos cuesta demasiado, lo que es el bautismo. Aparte de eso, tenemos que tener fe. ¿Y qué es la fe? Yo pudiera decir que la fe es como un ser vivo, que tenemos que alimentarlo, que tenemos que darle agua, comida constantemente. Es decir, que la fe nosotros la tenemos que alimentar orando a Dios, escuchando su palabra, leyendo su palabra. Y aquí en Hebreos nos dice que la fe es la certeza de lo que uno espera, aunque uno lo mira, pero uno tiene la convicción de que va a pasar. Y nosotros como representantes de Jesucristo creemos en su palabra y creemos en todo lo que Él dice. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra por fe, porque Él es fiel y Él no es hombre para mentir. Él es divinidad. Así que tenemos que recordar que la fe, el verdadero significado que Jesús le dio, que Dios le dio, lo encontramos en Hebreos 11:1, dice, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. En otra versión dice, es la expectativa segura de las cosas que se esperan, la demostración evidente de realidades, aunque aún no se contemplen. Es decir, que si usted todavía no cree en el bautismo, tiene que orarle al Señor. ¿Por qué? Porque a través de la oración usted va a poder tener fe. ¿De qué? De todas las palabras que Jesús dice que los apóstoles escribieron para que nosotros seamos libertados en Jesucristo. Y aparte de eso, otra verdad que Dios nos motiva a creer en Él es en esta, que también requiere de mucha fe. Y dice así, el Salmo 42:11 dice una pregunta, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Hermosas palabras. Espero que ustedes se apropien de ella y que puedan pronunciar en este día, Él es mi Salvador, Él es mi Dios. Y no tenemos nada que temer si nosotros creemos en ese Dios vivo, en ese Dios que hizo los cielos y la tierra y todo lo que nosotros podemos observar. Y nosotros, Él nos formó con su mano. Los invito para que tengan esa fe de creer en el Salvador, de creer en Jesucristo, porque no hay más libertad que solamente a través de su Hijo Jesucristo. Y para eso les voy a leer también lo que dice Marcos 16:16. Dice, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. ¿Qué opinan ustedes de estas palabras? Hay que creer, hay que tener fe en ese Dios vivo.
Y además de eso, de que usted pronuncia, de que usted acepta a Jesucristo como su único Salvador, usted tiene que responder a esa creencia. ¿Cómo? Bautizándose para ser salvo. Pero el que no crea será condenado. Sabias palabras que muchos enseñantes de la Biblia no mencionan. Marcos 16:16. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y también nos dice en otro versículo, todo aquel que crea no se pierde, mas tenga vida eterna. Eso es lo que Jesucristo nos va a dar a cambio de que nosotros pronunciemos con nuestra boca que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro Redentor. Él nos va a dar el sellamiento del Espíritu Santo para que no nos perdamos en esta vida nublada, en este mundo de pecaminosidad, en este mundo oscuro, donde los presidentes contrarias a lo que Dios quiere, como la aprobación del aborto, del homosexualismo, del lesbianismo y tantas cosas que van en contra de los principios bíblicos que están escritos en su palabra. Pero si nosotros aceptamos a Jesucristo, no vamos a ser partícipes, no nos vamos a perder, no nos vamos a desviar. Nuestros gobiernos nos impongan, por lo que los gobiernos decidan, y así nosotros vamos a ir abriendo camino para ese camino estrecho que es la vida eterna. Y ahora hemos aprendido que la vida eterna comienza en nuestro cambio de vida. Desde el momento que nosotros recibimos a Jesucristo, empezamos a tener vida eterna. Él es la vida eterna. ¿Qué significa esa palabra eterna? Que aunque muramos, nosotros tenemos la fe de que vamos a tener un futuro al lado de Él, que Él nos dijo que se fue a preparar morada para cada uno de nosotros. Él quiere que todos podamos llegar a la salvación, nadie se pierda. Es lo que Él desea, que nadie se aleje de Él, que nadie se pierda. Es por eso que está este fuerte pregón para enseñar, para reprender también las malas prácticas y para que la luz de Jesucristo brille a través de las palabras de los que son usados por Él, y encontrar esa brecha, encontrar ese camino que Satanás quiere ir tapando a través también de aquellos que profesan creer en Jesucristo, que se quedan a medias doctrinas enseñadas por Jesucristo. Aquella iglesia remanente es aquella que no se va a quedar a medias solo con unos pocos versículos, sino que tiene que enseñar a llegar al punto que es el bautismo, que es el principio para que nosotros seamos sellados con el poder del Espíritu Santo, abrir brecha para no perdernos en este camino de maldición. Y me encanta esa palabra de analizar lo que es el camino de la maldición, el camino de la condenación. Déjame decirte que cuando tú no has recibido a Jesucristo en tu vida, no has sido sellado con el bautismo, con el poder del Espíritu Santo, estás a media todavía y estás en el limbo, podríamos decir, en el camino de la condenación, en el camino del pecado, ¿qué podríamos decir? De pudriciones, de dolor y de tantas cosas. Porque si usted está alejado de Jesucristo, eso quiere decir que usted está caminando al vacío, al abismo, que es la muerte. Y en ese caminar de Jesucristo, alejado de Él para llegar a la muerte, usted va a experimentar muchas cosas. Va a ser un largo caminar. ¿Qué prefiere usted? ¿Que su caminar para llegar a la muerte sea con Jesucristo, o quiere estar del otro lado de ese camino de perdición? Déjame decirte que Satanás te puede dar en ese camino de perdición fama, te puede dar dinero, te puede dar alegrías falsas, pero la verdadera paz no va a estar allí. Y hay otros
que están del lado de Satanás también, pero no les da fama ni dinero, sino que les da miseria, les da cadenas de diferentes pecados, el alcohol, las drogas, la violencia y toda la negatividad que nosotros conocemos. Entonces hay dos tipos de caminos de maldición, de perdición, de pecado que nos llevan a la muerte, ya sea por el lado que muchos les gustaría, como lo es el tener el dinero y tantas cosas, fama y aplausos y gloria, o también aquellos que llegan al punto y dicen con su boca, ya no quiero vivir, mi vida está desastrosa. ¿Pero por qué? Porque estamos alejados de la vida, porque estamos alejados de la vida. Y es por eso que Jesucristo nos insta a poderlo recibir en nuestro corazón, en nuestra mente, y a saberle responder a través del bautismo, ese reconocimiento público de que hemos recibido a Jesucristo en nuestra vida, para un cambio, para empezar a vivir de verdad la vida, para empezar a llenar esos vacíos en nuestro corazón, en nuestra mente, esas inquietudes que nos agobian, ese dolor que nos llena y esas enfermedades que se nos inyectan por medio del pecado. Pero también es importante reconocer que tenemos a este Dios que es compasivo, que es misericordioso y que para Él no hay pecado grande ni chiquito, todo es lo que se llama pecado, todo es pecado. Pero por eso Él quiere que nosotros entendamos que para siempre es su misericordia. En el Salmo 133, si no me equivoco, se menciona 26 veces la palabra Dios es misericordioso, Dios es misericordioso, Dios es misericordioso. ¿Qué quiere decir? Que así como tú estás en este momento donde no encuentras qué camino tomar, Jesucristo, si tú pronuncias esa bella palabra, si tú lo aceptas como tu Salvador, como tu Redentor, como tu todo, Él va a ser capaz de que llenes ese vacío y Él tendrá misericordia de sellar tus heridas, de vendarte, de sanarte, de curarte esos deseos que siente tu carne, de esos deseos que te atraen en tu paladar. Solamente Jesucristo puede sacar de lo más vil algo precioso, y nosotros en las Escrituras tenemos muchos ejemplos de que Él no es como nosotros, que nosotros al que se mira bien, al que se viste bien, aquel que lo vemos bien, a ese nosotros le hacemos buena cara, le sonreímos. Jesucristo es diferente y quiere que nosotros seamos semejantes a Él. Que Él vino a salvar a lo que estaba perdido. Él vino a salvar a aquellos que están enfermos de toda clase de pecado, que el pecado en nosotros existe eternidad, por lo tanto esa eternidad nos tiene que mover más a la eternidad que significa Jesucristo. Aunque tú creas de que no vas a poder con tus deseos homosexuales o de lesbianismo o etcétera, pecado, déjame decirte que Jesucristo puede arrancarte todo deseo que sea contrario a la santidad. Pero para eso tenemos que tener fe, tenemos que tener en nosotros la convicción de que Él puede. Y aunque no tenga fuerza para pronunciar su nombre, Él lo conoce y Él te tocará y Él te conmoverá y Él será también el que tenga esa gran misericordia para que ya no seas más esclavo de ese pecado que solamente tu mente y tu corazón sabe en este momento. Él es el Dios que liberta, Él es el único que te puede dar la libertad, y a ese yo vengo a presentarte, que su nombre es Jesucristo. Y todos aquellos que crean esta verdad, se arrepientan y confiesen y actúen, Él los va a recompensar para tener un cambio de vida, y esa vida será eterna, y esa vida eterna que Él quiere compartir con nosotros será la mejor. Aunque en este mundo nosotros veamos inseguridad,
que la muerte está a la vuelta de la esquina. Nosotros tenemos la vida eterna en nosotros, y venga lo que venga, sabemos que Él es nuestro respaldo, que Él es el que envía a su ángel a aquellos que lo aman y que le temen, aquellos que claman su nombre. Por eso nosotros estamos confiados en nuestro Señor Jesucristo, y a esa confianza yo te llamo en este día, a que seas partícipe de este gozo y de esta alegría que solamente la encontramos en Cristo Jesús, en esa libertad que nos hace libres, no solamente de una cosa, sino de muchas cosas, y encontramos la verdadera alegría y la paz que nadie te puede dar. Venga Jesucristo, levanta tu mano, Señor Jesús, yo te recibo hoy en mi vida, Señor, como mi libertador. Yo sé que tú moriste en esa cruz por mis pecados, Señor. Tú eres el único que me puede libertar de esta maldad que está impresa en mis genes, en mis venas, Señor. A ti clamo, Señor. Yo no sé cómo clamarte, Señor, pero tú conoces mi deseo, Señor, de cambiar, de arrepentimiento que tengo, Señor. Yo te clamo en el nombre de Jesús que me libertes, Señor, y que yo te dé como agradecimiento, Padre, a testificar delante de todos, delante de la congregación, Señor, a través del bautismo, que hacer un pacto contigo públicamente, Padre, que el Espíritu Santo sea derramado en mi vida para tener las fuerzas de orar y de caminar en tu palabra, Señor, y dar testimonio a otros que aún no te conocen, Padre. Que ese sea el deseo de todos los que hemos escuchado tu palabra en este día, Señor. Te agradecemos infinitamente por ser misericordioso, Señor, por poner la mirada en nosotros que somos pecadores, que somos viles, Señor. Te damos la honra y la gloria, Señor, y no tenemos cómo pagarte, Señor. Pero sí queremos ser agradecidos contigo con lo poco que podamos, Padre. Bendícenos a cada uno y libértanos en este día, Señor. Te lo suplicamos en el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Que todos sean muy bendecidos y que la paz de nuestro Dios habite en sus corazones, y clamar esa libertad que necesitamos en esta esclavitud que el mundo nos tiene atados.